Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida. Antes de dar inicio con este webinar, le solicitamos por favor tomar en cuenta las siguientes pautas. Pueden habilitar la opción de preguntas y respuestas utilizando el icono que por lo general va a estar en la parte superior derecha de el Teams. Aquí es por donde van a poder realizar las preguntas a las expositoras de hoy. Además, les solicitamos completar el registro de asistencia de este webinar, cuyo enlace ya pueden encontrar en este espacio de preguntas y respuestas. Como les mencionaba, los comentarios y las consultas que realicen las vamos a atender después de cada una de las exposiciones. En el día de hoy tenemos 2 exposiciones y a partir de cada una de ellas tendremos un espacio para las respectivas preguntas. De parte de la Dirección de Contratación Pública y de la Unidad de Capacitación y Desarrollo del Departamento de Gestión del Potencial Humano, les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy que se denomina Propiedad Intelectual en los procesos de compra pública y su registro. El objetivo es brindar información sobre el tema de propiedad intelectual e industrial en la compra pública, innovadora y su registro. Nos acompañan 2 facilitadoras. Una de ellas es la señora Gabriela Murillo Durán, asesora legal del Registro de Propiedad Intelectual, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la materia de propiedad intelectual. Doña Gabriela es licenciada en Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, y además es máster en propiedad intelectual de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Más adelante también nos acompañará la señora Leonor Obando Quesada, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Derecho Económico de la Universidad Estatal a Distancia. Desde el 2005 ha sido funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Actualmente coordina los equipos de propiedad intelectual y contratación pública. Como parte del equipo de compras públicas y propiedad intelectual de COMEX, ha participado en la negociación e implementación de instrumentos comerciales internacionales en ambas materias y es representante de COMEX en la Comisión Interinstitucional para la Protección de Propiedad Intelectual y forma parte del grupo de trabajo de profesionales líderes de contratación pública de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. A ambas les damos la bienvenida. Para dar inicio, le vamos a dar la palabra a la señora Gabriela Murillo para que a partir de este momento inicie con su presentación. Muy buenos días, tengan todos y todas. Es un gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta información y esta presentación sobre propiedad intelectual. A mí me corresponde desarrollar el tema de los aspectos generales de la materia de propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Muchas veces algunos solamente asocian marcas a propiedad intelectual, otros piensan que la propiedad intelectual son solamente las obras literarias o las obras artísticas, y en realidad la propiedad intelectual es una figura muy amplia, una rama jurídica muy amplia que se relaciona con todas las creaciones de la mente humana. Todas las creaciones técnicas, comerciales, industriales, científicas y también las literarias y las artísticas. Hoy en día la propiedad intelectual es considerada una herramienta muy importante para el desarrollo de las naciones, el desarrollo económico, social y cultural de todos los países, y también viene a estimular la innovación y la creatividad. Esta figura de la propiedad intelectual tiene dos ramas. Una de ellas es la más técnica, la parte técnica y comercial, que es la figura de la propiedad industrial. Esta otorga reconocimiento y protección igualmente a bienes inmateriales, pero a los que están relacionados con la actividad industrial y comercial. Dentro de esta están las patentes,
y los distintos signos distintivos que vamos a ver y a desarrollar más adelante. La otra rama de la propiedad intelectual es el derecho de autor y los derechos conexos que otorgan reconocimiento y protección a bienes inmateriales que están relacionados con actividad creativa dentro de los géneros literarios y artísticos. La propiedad intelectual tiene en nuestro país una base constitucional. Nuestra Carta Magna establece en el artículo 47 que todo autor, inventor, productor o comerciante goza de la propiedad exclusiva de su invento, de su marca, de su nombre comercial, con arreglo a las disposiciones especiales de cada una de las leyes que lo regulan. Y también el artículo 121 en el inciso 18, igualmente de la Constitución Política, establece que le corresponde a la Asamblea Legislativa promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar la propiedad de estas obras e invenciones. A partir de este marco constitucional se desarrolla toda una base normativa muy amplia, muy vasta, leyes especiales que vamos a ir viendo más adelante, normativa nacional, pero también el país ha venido ratificando una serie de tratados internacionales en la materia de propiedad intelectual. El registro de propiedad intelectual, que es un ente adscrito al Registro Nacional, que a su vez es un órgano del Ministerio de Justicia, es el ente rector en materia de propiedad intelectual. ¿Cuáles son las figuras de la propiedad intelectual que vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a ver los signos distintivos. Muchas veces creemos que son solamente las marcas, pero los signos distintivos son más, como vamos a ver, también el área de derechos de autor y derechos conexos, las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Como les decía, en el tema de signos distintivos tenemos la ley de marcas y otros signos distintivos, ley 7978 y su reglamento que viene principalmente a regular esta materia y establece dentro de los signos que tienen protección las marcas comerciales, los nombres comerciales, las señales de propaganda, los emblemas, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Nos vamos a enfocar en los primeros 4. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, pues sí les voy a mencionar que estos protegen productos originarios de una región, de un país, siempre que tengan una calidad o una reputación, una característica imputable a su origen geográfico. Y en el caso de las denominaciones de origen, pues además deben presentar características o factores naturales y humanos, ¿verdad?, que inciden en esa caracterización del producto. Pero vamos a ahondar un poquito en el tema de las marcas, los emblemas. Acá les presento la normativa tanto nacional como internacional que rige la materia de específicamente los signos distintivos para que si quieren, pues después la puedan ahondar un poquito. Bueno, ¿qué es una marca comercial? Nuestra legislación establece que cualquier signo o combinación de signos que sean distintivos y que permitan distinguir bienes o servicios de una persona de los que posee otra, pues pueden ser considerados marcas comerciales. Hoy en día, ¿verdad? Estamos expuestos y bombardeados por muchísimas marcas, ¿verdad? ¿Qué puede constituir una marca? Pueden ser palabras, pueden ser números, pueden ser letras, también pueden ser una combinación de palabras con figuras, o una marca puede ser solamente una figura. También una marca, hay marcas tridimensionales
que protegen las formas. Y también tenemos la figura del nombre comercial. El nombre comercial lo que viene a establecer este signo, a identificar, es a distinguir una empresa o un establecimiento comercial. Hablemos entonces del rótulo, no del producto o el servicio, que es lo que viene a proteger la marca, sino que el nombre comercial, pues básicamente lo que viene a identificar es el rótulo del establecimiento. Aquí les puse algunos ejemplos, como las panaderías Musmani o un centro educativo Vida Abundante. Importante es, digamos, que en el caso del nombre comercial, su vida, ¿verdad? Depende, y su vigencia depende de la existencia y de que este establecimiento comercial esté abierto al público. En el caso del emblema, viene cumpliendo la misma función del nombre comercial, pero viene a identificar un establecimiento, una empresa, pero aquí no hay palabras, ni aquí solamente hay figuras. Es entonces un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento. En el ejemplo que les pongo ahí, esta imagen es un emblema que viene a identificar un establecimiento que brinda servicios de médicos estéticos. Otra figura y otro signo que está regulado en nuestra ley de marcas es la señal de publicidad comercial. También la conocemos como señal de propaganda, o también se conoce como el eslogan, y son anuncios, frases, lemas, que lo que buscan las empresas es atraer la atención de los consumidores, ¿verdad? Que quede grabado esta frase, este anuncio, este lema en la mente del consumidor. Aquí, por ejemplo, les pongo "es mucha galleta", que viene a identificar a la marca Pozuelo, o "le tengo fe de monje". ¿Por qué es importante registrar una marca? Porque el registro de una marca otorga derechos exclusivos e impide que terceros puedan comercializar los productos o servicios utilizando ese nombre, ese signo que lo identifica, que sea el mismo o que sea algo muy similar que pueda causar algún tipo de confusión. Cuando una persona desea inscribir una marca, ¿verdad? Lo que va a hacer, y muy importante, pues va a identificar cuál es el signo que quiere proteger, ¿verdad? Cuál es esa palabra, ese nombre de fantasía, esa combinación, si van a ser solamente palabras, o si va a ser una figura, o si va a ser una combinación de palabras con figuras. Y una vez que ya tiene identificado el signo, pues también tiene que identificar qué es lo que va a ofrecer. Si va a ofrecer un producto o un servicio, o van a hacer ambos, pues entonces lo inscribirá como una marca. Si lo que tiene es un establecimiento comercial y lo que quiere proteger es ese rótulo, por así decirlo, entonces sería un nombre comercial. O un emblema, si lo que quiere proteger es el rótulo de su empresa, de su local, pero sin la utilización de elementos denominativos o palabras en el signo. En cuanto a las marcas, es importante que sepan que pueden ser de productos y servicios, como les he venido diciendo, pero que también tienen una clasificación, la clasificación de NISA, que es un acuerdo internacional, donde se establecen 45 clases. Entonces, la persona que desea inscribir una marca, pues debe tener claridad de su producto o su servicio y en cuál clase va a ser solicitada.
Y para eso, pues ponemos digamos, ahí a disposición una página web que siempre recomendamos y les está indicada aquí en la diapositiva, Team Class. Ustedes ponen Team Class en el buscador y ahí ustedes pueden buscar la clasificación del producto o el servicio que quieran proteger. Una vez identificado entonces el signo y para qué se va a inscribir, pues debe identificarse también el titular. El titular de una marca puede ser una persona física o puede ser varias personas físicas o también puede ser una persona jurídica. Y se puede registrar una marca vía por el portal WIPO-File. Se pueden hacer presentaciones de solicitudes de inscripción y pues también está la vía ordinaria de presentación por ventanilla presencialmente. Pero este sistema, el WIPO-File, está siendo muy utilizado porque permite que de principio a fin se pueda hacer todo el proceso de inscripción de una marca. El plazo de protección de las marcas. Bueno, las marcas tienen una protección territorial, ¿verdad? La marca que se logra inscribir acá en Costa Rica está protegida en nuestro país y si usted quiere utilizarla en otro país tendrá que ir a otro país y hacer el trámite de registro. El plazo de protección de las marcas es de 10 años a partir de su inscripción. Puede ser renovada de forma indefinida cada 10 años. Y en cuanto a los nombres comerciales, las emblemas y las señales de publicidad, pues su protección va a depender, como les decía, en el caso de los nombres comerciales y los emblemas, la protección va a estar vigente siempre y cuando esté abierto el local comercial. Y en el caso de las señales de publicidad comercial, siempre van a depender de la existencia de una marca o de un nombre comercial que esté vigente. Es por eso que tienen una protección indefinida, pero son un accesorio de los nombres comerciales o de las marcas y por ende van a depender de que la marca o de que el nombre comercial esté vigente. En cuanto al derecho de autor, este es un reconocimiento que hace la legislación para fomentar la creación, otorgándole a los autores de las obras literarias y artísticas una serie de derechos exclusivos para que logren explotar y comercializar sus obras y que de igual forma no vayan a ser utilizadas sin la debida autorización o el contrato respectivo para su uso. El derecho de autor también es importante que sepan que siempre pues, va a buscar un equilibrio entre esos derechos exclusivos, esos derechos que va a tener el autor, el titular, pero también establecen excepciones para lograr que haya un acceso a la cultura, a la educación, a la información y que no vaya a ser limitado por estos derechos. Entonces, también en nuestra legislación hay un capítulo específico de casos donde se exceptúa la autorización o el contrato para poder hacer uso de las obras o de las obras literarias o artísticas. Los derechos conexos son una figura que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, pero en muchos casos no estamos aquí hablando del autor, aunque un autor también podría ser titular de derechos conexos. El titular del derecho conexo viene a ser aquella persona que viene a ser un intermediario entre la obra y la sociedad en virtud de la comunicación y la difusión que hacen de estas obras y se reconocen 3 categorías de derechos conexos. Los artistas, intérpretes y ejecutantes, que pueden ser, por ejemplo, Shakira, Maluma, son ejemplos de artistas. Los productores de fonograma, que son aquellos que graban por primera vez los sonidos
los organismos de radiodifusión, que son la radio y la televisión, y que tienen una protección por la inversión que hacen de tiempo y de dinero en las emisiones que hacen de obras protegidas por el derecho de autor. El derecho de autor lo que protege son las obras, como les decía, es ese resultado creativo que nace a partir de una idea. Lo principal para efectos de protección de una obra es que sea original, y cuando hablamos de originalidad se refiere a que la obra viene siendo como una huella digital del autor que viene una obra podría ser realizada partiendo de una misma idea. Podrían ser realizadas muchas obras. Si hoy yo les dijera que hiciéramos un dibujo del volcán Arenal, por ejemplo, pues todas esas obras serían dibujos protegidos por el derecho de autor, y cada uno va a ser un reflejo de cómo nos sentimos hoy, de cuáles son nuestros talentos para el dibujo, ¿verdad? Y van a ser originales, pues en el tanto no sean una copia uno de otro. Eso es, la originalidad es el requisito que debe cumplir una obra para ser protegida por el derecho de autor. Además, pues sí debe ser una creación intelectual, porque solamente el hombre. Estábamos en el área del derecho de autor y qué se considera una obra protegida por el derecho de autor. Toda obra nace de una idea. A partir de las ideas se crean las obras literarias o artísticas, y en el ámbito del derecho de autor, lo que se requiere para que una obra sea protegida es que sea original. O sea, que esta expresión creativa venga a ser un reflejo de la personalidad y del talento del autor. Solo Jiménez de Heredia hace las esculturas que hace, ¿verdad? Con sus características tan propias, que son un reflejo de él. Si, por ejemplo, hoy nos pidieran que hiciéramos un dibujo del volcán, por ejemplo, el volcán Arenal, todas esas serían obras protegidas y obras originales, en el tanto no sean copias unas de otras, y todas serían diferentes porque todas van a tener el talento y van a ser un reflejo del talento para pintar, para dibujar, que cada uno tenga, de cómo nos sintamos hoy, los colores que utilicemos para reflejar esa obra, ¿verdad? Entonces, en el tema del derecho de autor, las obras son literarias o son artísticas y deben ser originales, y por supuesto siempre tienen que tener la intervención del ser humano, y solo el ser humano puede ser considerado autor de las obras. Además, las obras deben ser susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o procedimiento. Ahora tengo problemas. Ok, ya me pasó bien. ¿Qué no protege el derecho de autor? Las ideas son libres. Es muy común que nos consulten, tengo una idea y ¿cómo la puedo proteger? No se pueden proteger las ideas. A partir de las ideas hay creación y hay innovación. En este caso, ¿verdad? En el caso del derecho de autor en particular, a partir de las ideas se crean obras. Tampoco se pueden proteger ni los procedimientos, ni los conceptos, métodos matemáticos, métodos educativos. Ellos no gozan de protección, ¿verdad? Para no monopolizar. Tampoco lo que son documentos públicos, actos públicos, leyes, decretos, acuerdos, no gozan de protección. Tampoco las noticias que tienen la finalidad de darnos a conocer sucesos, informar, tampoco gozan de protección por el derecho de autor. Nuestra ley de derechos de autor, en el artículo 1, establece una amplia gama de manera ejemplificativa de lo que puede ser considerada una obra. ¿Y por qué ejemplificativa? Porque
las obras evolucionan. Lo que hoy no es una obra, dentro de algunos años lo que hoy no podemos ni concebir que sea una obra, puede ser que dentro de algunos años lo sea. Entonces, la ley no está cerrada, no es numerus clausus, y por ende solamente están ejemplificadas algunas de las obras, siempre y cuando sean de género artístico literario, sean creadas por un ser humano, sean susceptibles de ser divulgadas y además cumplan con la característica de la originalidad, van a gozar de esta protección. Ejemplos, las novelas, digamos, todo lo que es texto se protege como una obra literaria. Novelas, cuentos, letras de canciones, folletos, manuales, y muy importante que dentro de las obras literarias se encuentran los programas de cómputo y las bases de datos. Es una pregunta muy frecuente que si los programas de cómputo se patentan. No, los programas de cómputo en nuestra legislación se protegen como obras literarias. Por ser un código binario. También tenemos ejemplos de obras artísticas. Las obras artísticas son las que apelan al sentido estético de la persona que las contempla. Tenemos obras musicales, pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, diseños, mapas, planos, las obras cinematográficas. Estos son ejemplos de obras artísticas protegidas por el derecho de autor. En esta materia del derecho de autor hay dos esferas, una moral y una patrimonial, que es importante explicarles un momentito cada una de ellas. El derecho moral se refiere a un derecho personalísimo que le corresponde siempre al autor de la obra, que es irrenunciable, que es perpetuo, y que básicamente se refiere al reconocimiento de la autoría, a que el autor siempre se le reconozca en calidad de autor en cada utilización, en cada reproducción de la obra, y además el derecho de integridad, para que no hayan deformaciones o mutilaciones de la obra que vayan a causarle un perjuicio al autor. Por su parte, tenemos ya el aspecto o la esfera del derecho patrimonial, que ya es el que se refiere a aspectos económicos, a ganancias, al derecho exclusivo de utilización de las obras que reconoce nuestra legislación, para que el autor o quien decida que haga uso del aspecto económico pueda reproducir, pueda distribuir, comunicar al público, que dentro de la comunicación al público está la puesta a disposición al público de las obras en Internet, o pueda hacer transformaciones de la obra, adaptaciones, traducciones. Toda esta parte de ganancias de la obra, de explotarla económicamente. En el caso del derecho de autor, los derechos morales no se pueden transferir, solamente los derechos patrimoniales. El derecho patrimonial se puede transferir por medio de contratos. Los contratos más comunes son el contrato de cesión de derechos patrimoniales, donde el autor se desprende de su derecho a recibir las ganancias para que un tercero, una persona física o una persona jurídica, sea quien explote la obra. O también, pues, la otra figura sería la figura de la licencia, que sería una autorización de uso de las obras, pues, de acuerdo a las características contractuales que se definan en la licencia. En cuanto a quién es autor y titular, bueno, autor siempre va a ser la persona física que crea la obra, siempre autor va a ser el ser humano por el raciocinio, no pueden ser las máquinas, los animales, autores. La titularidad, como les decía, que ya viene siendo la parte de la explotación patrimonial, podría ser una persona distinta al autor.
Puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica el titular y que haya o que tenga esa titularidad en virtud de un contrato firmado con el autor o en virtud de que haya sido heredado o también por presunciones de ley, que sería, por ejemplo, el caso de las obras creadas por terceros, donde tenemos dos tipos, la obra por encargo, que es aquella que una persona que puede ser una persona física, una persona jurídica, una empresa, una institución, le encargue a un autor que realice determinada obra bajo ciertas condiciones, diciéndole las pautas de lo que requiere, el plazo, los materiales, por ejemplo, para una escultura o el tema para el desarrollo de un manual, de un folleto. En la obra por encargo no hay una relación de subordinación, no hay un contrato laboral. Obviamente sí hay normalmente una contraprestación. Y la otra figura sería la de la obra asalariada, donde la obra se realiza en virtud del cumplimiento de un contrato de trabajo o en ejercicio de una función pública, donde la persona sí ha sido contratada y donde se le brindan las herramientas para que produzca obras, cree obras. Aquí, en virtud del vínculo laboral y en virtud de que realiza la obra en ocasión de su trabajo, se considerará al empleador el titular del derecho patrimonial. En el caso de la obra por encargo, nuestra legislación establece, y esto aplica para las dos figuras, que salvo que las partes acuerden otra cosa, o sea, el autor y la persona que encargó la obra, o el autor y el empleador, definan lo contrario, definan otra cosa, quien va a tener la explotación económica de esos derechos, quien va a poder reproducir la obra, quien va a poder distribuir, comunicarla al público, ponerla en Internet a disposición de los usuarios, va a ser el empleador o la persona que contrató la elaboración de la obra. ¿Cuánto tiempo se protege una obra? La protección en el caso de derechos de autor es automática y la protección también es internacional, a diferencia de las figuras de propiedad industrial, ¿verdad? Que como les decía ahora, cuando vimos el tema de marcas, la protección es territorial. Acá no, la protección es automática y es internacional y no se requiere la inscripción para que la obra esté protegida por el derecho de autor. Sin embargo, pues siempre recomendamos la inscripción para efectos de seguridad jurídica y publicidad registral, pero al ser una protección automática que inicia con la creación de la obra, el registro no es obligatorio. En el caso, como les decía, desde el momento en que se crea la obra hasta 70 años después de la muerte del autor, es un plazo bastante amplio para que el autor, el titular del derecho, si es una persona distinta, pueda explotar esta obra y generar las ganancias respectivas. Luego de este plazo de protección, ya la obra pasa al dominio público, significa que ya la obra puede ser utilizada libremente, siempre y cuando se respeten los derechos morales. No hay que pedirle autorización a nadie para poder utilizar este tipo de obras que están en el dominio público, no hay que firmar contratos, simplemente respetar el derecho moral del autor. Las otras figuras, que son las patentes de invención, modelos de utilidad, y los diseños industriales. Bueno, en cuanto a la patente de invención, una invención es una creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria, que busca venir a resolver un problema técnico. Una invención puede ser de un producto, como en el caso de los medicamentos. Hay también patentes de invención de herramientas, como por ejemplo en su momento una llave inglesa o el martillo, las máquinas, que podría ser, como lo ven en la diapositiva, una locomotora, o los diferentes electrodomésticos que todos disfrutamos hoy en día. O también una patente de invención puede ser por un procedimiento, un proceso de fabricación.
Los requisitos de patentabilidad en esta área, que es técnica, como les mencionaba, a diferencia de la originalidad que hablábamos en el derecho de autor, en las patentes de invención debe ser una novedad a nivel mundial. O sea que este invento, esta herramienta, esta máquina, sea nueva y no exista en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Se dice que no debe estar en el estado de la técnica, ¿verdad? Que se debe revisar que al momento de presentarla y los diferentes bases de datos a los que se tienen acceso a los que se tienen acceso para poder verificar que no haya documentación y que en otras partes del mundo no se esté ya haciendo uso de un invento similar al que se pretende proteger. En cuanto al nivel inventivo, este hace referencia a que el invento que se quiere registrar no puede ser obvio para una persona con un conocimiento en la materia, en el campo que se vaya a aplicar la invención. Y la aplicación industrial se refiere a el uso que se puede hacer de esta patente en los diferentes campos industriales. En cuanto a la titularidad, bueno, acá básicamente en patentes tenemos por un lado los inventores, que también podría ser el titular para efectos de los derechos de explotar y de hacer el uso exclusivo durante el plazo de protección de la obra, impedir que otras personas la utilicen. Pues le puede pertenecer a un inventor o a varios. Sin embargo, puede ser que el inventor haga una cesión de sus derechos, o también que siendo él el titular pueda hacer un contrato de licencia para que una persona física o jurídica pueda explotar la patente de invención. Nuestra ley de patentes establece que en el caso de que no haya un contrato laboral, pero a una persona se le asigna o se le contrate para realizar una invención, es a la persona que contrató, es a la que le va a corresponder la titularidad, o sea, la explotación de la patente. En el caso de que haya un contrato laboral y que la persona sea contratada para producir invenciones, entonces la ley establece que la titularidad le corresponde en común a ambas partes, al inventor y al empleador. Pero si hay un contrato laboral donde no es objeto la creación de invenciones, entonces esta persona creadora, inventora, tiene la titularidad y el derecho de explotación de su invención. Otra figura es el modelo de utilidad, también conocido como pequeña patente, y que solamente aplica para productos, no para procedimientos, y lo que busca es en aquellos casos donde se pueda lograr una ventaja de funcionamiento para un producto ya existente, otorgarle una protección. Acá les pongo el ejemplo de la plancha, cómo ha venido evolucionando en el tiempo y cómo la última, que es la plancha a vapor, sería un modelo de utilidad con respecto a la invención de la plancha de carbón que se patentó primero. También tenemos el ejemplo de la linterna, que primero como invención se utilizaban baterías, y luego nace el modelo de utilidad con la funcionalidad de que el mismo pueda ser cargado por medio de enchufado y por medio de la electricidad. Los diseños industriales, por su parte, hay dos figuras acá. Tenemos los dibujos y los modelos industriales. En esta área lo que se busca es la protección del aspecto estético, del aspecto ornamental. Los diseños pueden ser utilizados en una amplia variedad de productos industriales, en la moda, en juguetes, en muebles, en electrodomésticos, y
como les digo, pueden ser dibujos, ¿verdad? Que pueden ser un textil, los colores, las líneas, un diseño, o ya si es tridimensional, lo que sería la forma, sería solicitarlo por medio de un modelo industrial, como por ejemplo los que le presento acá de las sillas, ¿verdad? Ahora hay muchísimas sillas que estéticamente tienen formas muy novedosas, ¿verdad? Muy innovativas. Para estas figuras, igualmente, como les mencionaba, cuando vimos marcas, la protección es territorial. Y en el caso de las patentes se protegen por 20 años a partir de la fecha de presentación en el registro. Los modelos de utilidad se protegen por 10 años a partir de la presentación de la solicitud. Los diseños industriales, la protección que otorga nuestra legislación es de 10 años a partir de que se concede el registro, no a partir de la presentación. Y en estas figuras, igual que en el caso del derecho de autor, pero con plazos de protección muchísimo más reducidos, una vez que expira el plazo, ya quedan, el plazo de protección, quedan en el dominio público y están disponibles para la explotación comercial por parte de terceros. Estas figuras, como les mencionaba, en el caso de la propiedad industrial, las patentes y las marcas, pues sí deben ser inscritas para gozar de estos derechos exclusivos. En el caso de los derechos de autor, es un registro declarativo, pero siempre recomendamos su inscripción. En el caso de marcas y patentes, existe la posibilidad de solicitar la inscripción por medio de la plataforma digital que se conoce como WIPO-File. También importante que sepan que tenemos formularios disponibles en la página web del Registro Nacional para las diferentes figuras, y ahí los van a encontrar separados en las diferentes áreas. También comentarles que tenemos un centro de apoyo a la tecnología y a la innovación, que lo conocemos como CATI. El CATI brinda información actualizada en materia de propiedad intelectual. Lo que hace es entregar material informativo si alguien quisiera o necesitara. También brindan asesoría para los trámites de inscripción en el registro de propiedad intelectual. Y pues otros servicios disponibles del registro de propiedad intelectual, pues tenemos las distintas formas de consultar vía correo electrónico. Hay una consulta presencial de coordinadores de marcas y de patentes. Y también pues la vía telefónica, así que todos estas vías de comunicación con el registro de propiedad intelectual se encuentran disponibles, y estamos para servirles. Con esto finalizaría mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Gabriela, por este espacio que sacó en su agenda para compartir con nosotros este tema. Bueno, primero que nada, pues yo quería retomar un poco lo que decía Gabriela en relación con las normas constitucionales a partir de las cuales se garantiza la protección de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, claramente el artículo 47 refiere que los autores, inventores o comerciantes gozan temporalmente de la protección exclusiva de sus obras, de sus invenciones, de sus marcas, de acuerdo a la ley. Adicionalmente, el artículo 89 establece claramente que dentro de los fines culturales de la República están conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Un punto importante sobre el tema que estamos desarrollando esta mañana. Finalmente, pues recordamos una vez más el artículo 121, que el inciso 18 establece claramente que es atribución exclusiva de la Asamblea asegurar por tiempo limitado a los autores e inventores la propiedad de sus obras e invenciones. Entonces, este es el punto de partida para que en Costa Rica tengamos un sistema robusto de protección de los derechos de propiedad intelectual. Entonces,
¿qué sucede acá? Bueno, pocas veces hemos hablado de la propiedad intelectual en la compra pública. No podemos dejar de lado que los derechos que surgen al inventar o al crear son, y soy redundante, derechos. Yo siempre lo que trato de explicar acá es que el derecho que usted tiene sobre las invenciones o sobre las obras es el derecho que usted tiene, por ejemplo, sobre un vehículo o sobre un inmueble. Entonces, así como cualquiera no tiene la potestad de llegar a llevarse su vehículo sin su permiso, porque usted tiene un título de propiedad, con las creaciones sucede lo mismo. O sea, usted tiene el derecho a esa propiedad, a esa creación, el derecho a ser el titular de esa creación, ¿verdad? Y usted define cómo se usa, con quién la comparte, en qué condiciones. Entonces, ese es el punto de partida para tener claro por qué protegemos los derechos de propiedad intelectual, que era lo que pues estaba relatando doña Gabriela y que esperamos en algún momento durante el transcurso de la mañana podamos retomar. ¿Cuál es el panorama en Costa Rica? Bueno, aquí quisiera pues retomar también el punto de que nosotros somos suscriptores de diversos acuerdos en protección de los derechos de propiedad intelectual al amparo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la que somos miembros. Igualmente, somos miembros de la Organización Mundial del Comercio y dentro de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que son aplicables para todos los países que somos miembros, cuál es el caso de Costa Rica desde el año 95, existe un instrumento que se llama el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Adicionalmente, en diferentes instrumentos comerciales que Costa Rica ha suscrito, tenemos normas sobre protección de los derechos de propiedad intelectual. Eso ha llevado a que tengamos un marco legal consistente con las mejores prácticas internacionales. Entonces, a partir de este marco legal, es que Costa Rica pues ha desarrollado sólida legislación en relación con la protección de los derechos de propiedad intelectual. Ahora bien, tenemos adicionalmente algunas cifras que nos indican cómo están los temas de innovación en el mundo, que es un punto importante para poder tener mayor claridad sobre el tema que hoy queremos abordar. Y les aseguro que en los gráficos se ve súper bonito, ¿verdad? Pero tenemos un problemita técnico. Vamos a ver, la OCDE nos indica que hay un 87,8% de la investigación y desarrollo que está concentrada en aproximadamente 2.000 empresas a nivel mundial. Estas empresas son principalmente de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China y de Japón, que son los países que históricamente han sido líderes en el área de investigación y desarrollo. Además, la investigación se enfoca principalmente, digamos, toda esta labor de investigación y desarrollo se centra en los sectores farmacéutico, de computación informática, además del sector de sistemas de transporte. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta de cómo podríamos hacer si todo este ecosistema de investigación y desarrollo se pone al servicio de la administración pública. ¿Por qué? Porque el mundo avanza y las necesidades de la administración pública también. Si nos centramos un poquito en los últimos años, vemos que pues hemos tenido avances científicos y tecnológicos en muchísimos sectores. Y claramente, pues la administración pública no puede ser ajena a esos avances. Bueno, ya tenemos de nuevo la presentación. Tal vez, si nos ayudan acá las compañeras, nos vamos a ir a la filmina número 5. Ok, bueno, ya estamos acá. Le vamos haciendo clic. Y bueno, yo quería contarles, la primera vez que yo estuve en una oficina pública fue hace muchos años. Una de mis tías trabajaba en el Ministerio de Justicia.
Entonces, en esos años, pues claramente uno estaba acostumbrado a ver a las personas con su máquina de escribir. Ustedes llegaban a una oficina pública y veían a las personas escribiendo a máquina. Cuando yo entré a trabajar en la administración pública, claramente ya usábamos computadoras, ¿verdad? Posteriormente, pues creo que todos vivimos el tiempo donde estábamos acostumbrados a ver en las oficinas las pilas enormes de archivos, ¿verdad? O los archivos físicos, todos los hemos visto en las oficinas públicas. Ahora, todas las oficinas, pues utilizan programas o sistemas de almacenamiento en la nube. Ya nadie tiene archivos físicos, sino que más bien la complejidad es lograr estos sistemas de archivos en la nube. Las pizarras, creo que la gran mayoría de nosotros, espero, porque sé que hay mucha gente conectada, pero bueno, creo que muchos de nosotros estuvimos familiarizados con las pizarritas de tiza, ¿verdad? Las maestras en las escuelas públicas usaban las pizarras de tiza. Actualmente se utilizan las pizarras blancas, que se utilizan con Pailo. Entonces, ese cambio en el mundo y ese cambio en las nuevas tecnologías, en las nuevas formas de hacer las cosas, ha presentado retos y de nuevo, la administración no es ajena. Si pasamos tal vez a la siguiente. Gracias. Entonces, acá pues reflexionamos de que realmente los derechos de propiedad intelectual están en todo lo que ustedes adquieren, en todo lo que nosotros adquirimos. O sea, cuando vamos a una pulpería, a un supermercado, y yo quiero comerme unas galletas, yo veo la marca para saber cuáles galletas quiero comprar, porque la marca me dice cuál es el sabor de las galletas, cuál es la calidad de las galletas, si quiero comprar galletas que son incluso gluten free, porque no pueda consumir gluten, la marca me va a ayudar a tomar esa decisión. Entonces, siempre va a estar presente en todo lo que adquirimos, incluso en lo que la administración adquiere, ¿verdad? La administración posiblemente cuando compra un medicamento sabe cuál es la marca y ya es un medicamento patentado en muchos casos y en la mayoría de los casos, o casi siempre. O cuando va a adquirir computadoras, la marca le va a decir a la administración, esta computadora posiblemente le da estas características y le permite a la administración saber si compra una Dell o si compra una computadora de otra marca. Pero, ¿qué pasa con lo que no se ha creado? Y este es uno de los temas en los que, pues en los últimos años, se ha convertido en un reto para la administración pública porque parte de la compra pública estratégica es la compra de innovación. Entonces, en el marco de la compra pública estratégica, donde utilizamos la compra para incentivar otras acciones de política pública, nos encontramos con la compra pública de innovación, podemos seguir, que es el mecanismo que nos va a permitir que todos esos avances tecnológicos, que todo esto que se está creando, sea puesto al servicio de la administración pública. Entonces, acá le va a permitir a la administración adquirir bienes o servicios valorando todas aquellas acciones en investigación, desarrollo o investigación, convirtiéndose entonces la compra pública en una herramienta que puede estar al servicio de la innovación utilizando los mejores avances tecnológicos. Entonces, podemos seguir. Acá, ¿cuál viene a ser el reto? ¿Y qué es lo que nos puede poner a reflexionar? ¿Qué es lo que se va a generar en la compra pública innovadora? ¿Verdad? Pensemos un poquito, si la administración adquiere algo nuevo, algo que nunca se ha hecho, o un servicio de investigación, ¿qué es lo que se podría generar? Bueno, yo puedo pensar que aquí vamos a generar derechos de autor o propiedad industrial. En los derechos de autor vamos a tener posiblemente nuevo software o tenemos estudios o análisis que puedan ser protegibles. En propiedad industrial vamos a tener patentes, ya sea para procesos o para productos. Y finalmente, puede ser posible también que tengamos diseños industriales, esquemas de trazado, etc. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Tal vez ahí démosle clic para ver un poco aquí. No, en la siguiente, qué pena. Acá hay una animación, entonces ahí vamos a ver un poquito de puntos. ¿Qué sucede cuando eso surge en un proceso de compra pública? Bueno,
tenemos una primera aproximación en la ley, en el artículo 22, que nos hace la referencia a verificar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en la compra pública innovadora. Luego hay un desarrollo en el artículo 69 del decreto ejecutivo 43808, que es el reglamento a la Ley General de Contratación Pública, que voy a hacer aquí el comercial de que tiene una redacción errónea, porque dice derechos de propiedad intelectual o propiedad industrial. Eso desde la óptica de la propiedad industrial, perdón, de la propiedad intelectual, sabemos que es incorrecto los que trabajamos un poquito en estas materias, porque, como bien lo dijo Gabriela, en la parte que pudo compartir con ustedes, la propiedad intelectual conlleva tanto la propiedad industrial como los derechos de autor. Entonces, ese título es un temita ahí de forma, ¿verdad? Que a los que vemos este tema, en algún momento nos hizo que nos brincara un poquito ahí el ojito donde lo vimos. Pero para lo que interesa de fondo, este artículo ya conlleva un reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. De alguna forma habla de la titularidad compartida, si lo analizamos a fondo, y la posibilidad de que existan declaraciones previas para la definición de derechos. Sin embargo, tenemos solamente esta norma en forma muy general. Entonces, nos lleva el reto de cómo podemos ir asumiendo en la compra pública poder trabajar, digamos, trabajar en estos temas. Seguimos, por favor. Bueno, entonces, digamos, acá tenemos algunas normas que podríamos usar de referencia o por lo menos, digamos, reflexionar. Vamos a ver, el artículo 16 del reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos dice que en los contratos de trabajo la titularidad de los derechos patrimoniales y morales es del autor, ¿verdad? En derechos de autor y conexos, y esto posiblemente se los iba o se los va a contar más adelante Gabriela, cuando hay derechos de autor tenemos derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos morales siempre los va a tener el autor, ¿verdad? Cuando hay un contrato de trabajo específico, se supone que el derecho patrimonial siempre ha sido cedido al empleador, mientras que en el ejercicio de la función pública, los derechos patrimoniales se supone que siempre han sido cedidos al ente público, mientras que el derecho moral lo sigue teniendo el autor, porque el derecho moral, por principio de la legislación de derechos de autor, siempre es inherente al autor. Entonces tenemos esta legislación que nos da un proxy, ¿verdad? Porque finalmente en una contratación pública no estamos en un contrato de trabajo ni en el ejercicio de una función pública. Entonces nos lleva al reto de examinar un poquito más en detalle lo que pueda establecer la legislación sobre derechos de autor, sobre la forma de hacer esa cesión de derechos, de hacer esa transmisión de derechos y cómo corresponde abordar la titularidad. Seguimos, por favor. La ley de patentes, también quisiera hacer una mención breve porque tenemos algún aproximado, pero siempre estas normas se refieren mucho a relación laboral. Entonces hay que entrarle un poquito más a las normas de licenciamiento y de otras materias. Cuando hay una relación laboral, de acuerdo al artículo 4 de la ley de patentes, si hay un contrato laboral en donde la persona se contrata para que haga el desarrollo de una invención, digamos, hay empresas que tienen laboratorios de invención, digamos, a nivel mundial, las grandes empresas tienen centros de innovación donde la gente es contratada específicamente para trabajar en labores de investigación. Cuando eso se hace puntualmente para eso, hay un derecho compartido sobre la titularidad de la invención entre el empleador y el empleado. Mientras que si hay una relación contractual no laboral para generar una patente, ¿verdad? Porque yo te contraté para eso, para que estés en una investigación que me lleve a algo, a un resultado. El derecho va a pertenecer a quien contrató para generar la invención, pero de acuerdo con la legislación de patentes, usted siempre tiene que acreditar al inventor. De hecho, digamos, en patentes es muy interesante, si ustedes lo buscan, los que no están familiarizados con los temas de PI, siempre se dice el inventor es fulano, ¿verdad?
pero el titular de la patente va a ser X, porque digamos ya están todas esas relaciones preestablecidas, ¿verdad? Ahora, puede pasar también que a una persona en un contrato de trabajo la contraten para X cosa y resulta que en el transcurso de ese trabajo que estaba haciendo desarrolló una invención. Entonces, si eso es así, a esa persona que la desarrolla le corresponde el derecho a patentes. Entonces, aquí tenemos una aproximación de cómo, digamos, la legislación de propiedad intelectual viene a regular todo este tema de las relaciones contractuales y de las invenciones o de las creaciones, ¿verdad? Porque ya vimos que pueden ser derechos de autor, que surgen en el desarrollo contractual. Seguimos, por favor. Ahora, muchos países, al trabajar en la estrategia de innovación, la han amarrado un poquito con lo que es la estrategia de compras públicas. Tal vez es un tema que para nosotros llega a ser relativamente novedoso, pero que algunas legislaciones han desarrollado con un mayor grado de madurez. Démosle clic, por favor. Ok, entonces, desde la perspectiva de políticas públicas, para hacer esta combinación, ¿verdad? O esta correlación entre ambos temas, ¿verdad? La contratación pública es vista como uno de los elementos que tengo para trabajar en la estrategia de innovación. Entonces, se ha trabajado a partir de la emisión de directrices de cómo se va a hacer con la propiedad intelectual en los contratos públicos. Pero ojo, es la propiedad intelectual que surge a raíz del contrato. Porque como les decía inicialmente, posiblemente cuando vamos a contratar computadoras, ya las computadoras tienen una protección marcaria, tienen patentes relacionadas con esa computadora, o cuando voy a contratar software, ya ese software está protegido por derechos de autor, ya esos derechos existían. Entonces aquí el derecho es, o el problema a abordar es cuando hay un contrato para crear algo, para desarrollar algo para la administración. Aquí es donde está el issue del asunto. Por eso es que puede ser que sea parte de la estrategia de innovación. Entonces los países ya lo han trabajado a partir de directrices o a partir de sectores claves claramente identificables en los que la administración tiene puesto el ojo, por decirlo así, o tiene enfocada su estrategia de desarrollo para tener clarificación sobre cómo va a lidiar con la titularidad de esos derechos. Entonces, yo quise trabajar aquí con un par de ejemplos para traerlos a modo de ilustración. Podemos seguir con la presentación. Y nos vamos a referir un poquito, este es el caso de Nueva Zelanda. En el caso de Nueva Zelanda, si le damos clic, ahí aparecía Nueva Zelanda. Perdón, es que yo la tenía con animaciones, pero hemos tenido ahí una dificultad para proyectar. Pero bueno, todo bien. Entonces, en Nueva Zelanda, aquí hay dos puntos. Si el contrato implica una creación protegible, digamos que la administración diga, yo quiero desarrollar un contrato para que usted me haga un análisis de posibles soluciones para ahorrar energía, ¿verdad? Entonces, en esa contratación, como puede ser que se desarrolle algo protegible, ¿verdad? Desde los derechos de autor que pueden surgir a partir del análisis que haga la persona de bibliografía existente y de fuentes y etcétera, voy a indicar en el aviso de la contratación entonces cómo vamos a lidiar con la titularidad de eso que surge. Cómo se va a lidiar además con el licenciamiento, ¿verdad? Es una figura muy propia cuando trabajamos en propiedad intelectual, hablar de licencias, que es el permiso que yo le doy para que usted use mi creación en forma segura con esa autorización que yo le doy, ¿verdad? Y cómo vamos a lidiar con la comercialización, porque no podemos obviar los derechos que surgen en materia de propiedad intelectual, ¿verdad? Donde lo va a explicar mejor doña Gabriela, hay un derecho de comercialización inherente al creador o al titular. Entonces, ¿qué pasa si esto surge en un contrato administrativo? Porque claramente la administración está poniendo recursos, el contratista está poniendo recursos, entonces tenemos que ver cómo lidiamos con eso. Nueva Zelanda de una vez lo dice en los avisos de contratación y los documentos de contratación, y además han identificado dos áreas específicas en donde hay regulaciones sobre qué vamos a hacer. Y estas dos áreas son tecnologías de información
donde eventualmente sí, podríamos tener desarrollo software, o también en contratos de investigación para servicios públicos. Podemos seguir, por favor. Entonces acá, en el caso de los contratos de tecnologías de información, ya hay claridad sobre qué se va a hacer. Entonces acá, puede ser que la entidad contratante sea el titular de los derechos generados, ¿verdad? Ya se puede establecer en el contrato que que la entidad que está requiriendo estos servicios va a ser el titular y va a disponer sobre la comercialización, ¿verdad? Que le va a permitir a la administración, entonces, tener acceso a esta creación y explotarla, ¿verdad? Como titular de los derechos. Otra parte, digamos, a considerar es que es posible que la entidad contratante sea el titular de los derechos de propiedad intelectual, o sea, yo soy el titular de ese software que se hizo en este contrato de tecnologías de información, ¿verdad? Pero el desarrollador, que fue la persona a la que yo contraté, la que ganó la licitación, puede comercializar. Yo le voy a dar una licencia, lo puede hacer. Eso lo definieron. O bien, puede ser que a raíz de la naturaleza de los servicios que la administración contrata o de lo que la administración requiere en el objeto contractual, el titular va a ser el proveedor y este va a otorgar a su vez la licencia a las instituciones públicas para que utilicen ese software. Puede pasar. Ese software o esa solución informática, ¿verdad? Seguimos, por favor. Está bien en la que sigue. Perfecto. Ahora, tratándose de contratos de investigación para servicios públicos, lo que dicen las directrices que desarrolló Nueva Zelanda es que la entidad contratante va a ser el titular de los derechos de propiedad intelectual que resulten del objeto contractual. O sea, aquí el objeto contractual es clave para decir, ok, yo lo que quiero es esto, ¿verdad? Y yo voy a ser el titular. Entonces, ahí definimos ya el objeto contractual y a partir de ahí definimos la titularidad. Ahora, el titular, o más bien el proveedor, va a ser el titular de los derechos que resulten no contemplados en el objeto contractual, ¿verdad? De nuevo, pensemos un poquito los que trabajan en propiedad intelectual, digamos, muchas veces hay patentes derivadas o muchas veces puede ser que yo desarrolle el software para X cosa y tenga un uso adicional. Entonces ahí, si es un contrato de investigación para servicios públicos, se puede regular este tema y poner a disposición de la entidad otra información descubierta, ¿verdad? Entonces es súper importante. Ellos lo trabajan a través de directrices, ¿verdad? Pero son elementos que se pueden considerar, digamos, para el mejor desarrollo de las normas. Porque pensemos de nuevo, yo les decía al principio que nuestro marco de protección en los derechos de propiedad intelectual es muy consistente con las mejores prácticas internacionales. Entonces, muchos de estos ejemplos que les traigo en contratación pública derivan de marcos de propiedad intelectual, de protección de los derechos de propiedad intelectual que no están lejanos de nuestro marco de protección. Adicionalmente, ¿qué pasa si en estos contratos de investigación para servicios públicos tenemos algunos elementos que trae la administración y otros que trae el contratante? Bueno, entonces ahí cada uno es titular de esos derechos de propiedad intelectual previos que fueron necesarios para el desarrollo del objeto contractual. Adicionalmente, la entidad contratante va a tener pleno acceso a los derechos que se deriven de ese contrato y va a tener la potestad para gestionarla. O sea, para gestionarla eso quiere decir ponerla a disposición, generar licencias, etc. ¿Podemos seguir? Otro caso interesante que tal vez geográficamente lo podemos ver más cercano es el caso de Canadá, donde hay una guía de criterios para la contratación que surge, la propiedad intelectual, perdón, que surge en el marco de contrataciones públicas. Como les decía inicialmente, cuando usted compra, cuando la administración compra, ya hay derechos que existen. Entonces aquí el reto son los derechos que surgen en el procedimiento contractual. Entonces por eso esta guía de criterios que desarrolla Canadá está enfocada específicamente en lo que se crea a partir de los contratos públicos, identificando los sectores donde, en forma similar a Nueva Zelanda, hay un interés de titularidad de la administración. Entonces, ellos tienen, digamos, una guía que podemos ver aquí. Vamos a irle haciendo clic a poquito en la siguiente diapositiva, porque, vamos a ver, el primer paso es
verificar si es posible que se desarrollen derechos de propiedad intelectual en esa contratación. Demos clic. Si no se van a desarrollar, entonces simplemente utilizamos disposiciones en términos estándar. Si se van a desarrollar, entonces aquí se entra a un examen de si requiere la titularidad de los derechos de la administración. O sea, puede ser que por la política que la administración ya ha definido, sea necesario o no tener esa titularidad. Si sí es necesario, porque así se definió de previo, entonces hay que revisar si la titularidad de esos derechos deriva de alguno de los casos que están regulados ya o que están previamente identificados. En forma similar a Nueva Zelanda, que dijo contratos de tecnologías de información o investigación para el desarrollo. Si es algo que se nos quedó por fuera, ¿verdad? Porque la propiedad intelectual es la creación, avanza todos los días, pueden haber cosas nuevas. Puede ser que se me olvidó regular algo o en ese momento ese algo ni siquiera existía, ¿verdad? Entonces, si esos son casos no regulados, se puede justificar el caso y someterlo a aprobación interna para ver si va a existir interés de tener titularidad sobre esos derechos. Luego, si es en el caso de alguno de los casos regulados, entonces muy fácilmente se indica en los documentos de contratación que la titularidad de esos derechos corresponde al Estado, o literalmente la norma canadiense dice a la corona, ¿verdad? Porque ellos son parte de la Commonwealth. Seguimos, por favor. Entonces, aquí, digamos, siempre se va a considerar esa posibilidad de otorgar un licenciamiento al proveedor. Si no se requiere la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? A pesar de que surjan en ese contrato nuevo, entonces en los documentos de contratación se va a indicar claramente que los derechos que surjan van a corresponder al proveedor o al contratista. Y bueno, finalmente, pues ahí se pueden incluir algunas regulaciones sobre licenciamiento. Adelante, por favor. Entonces esto nos lleva a preguntarnos qué queremos hacer, ¿verdad? Y nosotros tratamos de reflexionar un poquito en esta cuestión porque, como les decía, es una regulación relativamente nueva, ¿verdad? Tal vez nunca habíamos hecho pues esa reflexión en materia puntual en la legislación de contratación pública. Entonces, aquí es fundamental, a partir de ver un poco estos casos de derecho comparado, definir qué es lo que queremos hacer como administración pública. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer Costa Rica con la propiedad intelectual? Vamos a identificar sectores claves. Tenemos claro en este momento qué tanto acceso a los derechos de propiedad intelectual quiere la administración, quiere o requiere, ¿verdad? Porque una cosa es si yo lo necesito, si lo quiero gestionar o cómo lo quiero trabajar. Y esto va a ser parte importante, démosle clic ahí, por favor, de la política pública de innovación, porque vamos a tener esa definición de cómo gestionar los derechos de propiedad intelectual en los contratos públicos cuando estemos lidiando con compras de innovación. Seguimos, por favor. Entonces, aquí reflexionando un poquito sobre posibles abordajes, ¿verdad? ¿Dónde tendríamos que generar un desarrollo, verdad? Y creo que aquí es súper importante, digamos, la correlación que puedan tener diferentes autoridades. Por dicha, bueno, la Autoridad de Contratación Pública es un ente colegiado donde convergen diferentes instituciones y pues esto puede allanar un poquito el camino. Entonces nos lleva a preguntarnos si tenemos que hacer un mayor desarrollo a través de las normas de contratación pública, si deberíamos ampliar un poquito de estas disposiciones en el reglamento o en la ley, el reglamento preferiblemente. Si más bien en las normas de propiedad intelectual convendría hacer un desarrollo puntual para los contratos de contratación pública, ¿verdad? Perdón, para las contrataciones públicas, porque como les decía, tenemos regulaciones puntuales para los contratos de trabajo o por algunos contratos en relación a la función pública. O bien podríamos trabajar en guías que pues sean más flexibles, creo yo, ¿verdad? Y me parece que es lo más atinado aquí pensando en voz alta, porque, digamos, creo que la legislación de propiedad intelectual es muy clara sobre las diferentes formas en que puedo lidiar con la propiedad intelectual en los contratos en general, que se podría extrapolar a la contratación pública. Entonces, aquí voy a tener disposiciones puntuales de cómo lidiar con el licenciamiento, cómo lidiar, digamos, cuando están involucradas diferentes partes
en el desarrollo de una idea o de una invención que es protegible bajo las normas de propiedad intelectual. Y bueno, podemos seguir. Finalmente, creo que la reflexión que tenemos acá es que la contratación pública se vuelve en una nueva herramienta para poder innovar y gestionar los derechos de propiedad intelectual, lo que redunda en una mayor innovación. Entonces, realmente, aquí tenemos el espacio para que la contratación pública sea una herramienta más a servicio de la innovación y a servicio del fomento al desarrollo de los derechos de propiedad intelectual, lo que nos lleva pues a este reto, como les decía, de hacer una reflexión puntual. Creo que tenemos un marco de protección de los derechos de propiedad intelectual sólido, moderno, como les decía desde un inicio, o sea, consistente con los mejores estándares y prácticas internacionales. Entonces, podemos ver cómo aterrizamos un poquito esta materia en la contratación pública, en la que, en efecto, el desarrollo que han hecho pues otras legislaciones nos pueden dar una guía del camino a seguir. Con esto terminaría mi intervención y pues este es el correo que tenemos en el Ministerio de Comercio Exterior para el Foro de Compras Públicas. Coincidentemente, les cuento, nada más como anécdota, a nivel internacional, usualmente los negociadores que vemos compras públicas, también vemos propiedad intelectual. Es un tema histórico largo que tiene ahí varios bemoles, pero somos los que vemos las dos materias. De hecho, en la Organización Mundial de Comercio hay una división que ve propiedad intelectual y compras públicas, ¿verdad? Ha sido históricamente como un tema, un asunto de acomodo de temas, pero ahora que es un tema, que los temas interrelacionan más, pues ha sido interesante ver esa correlación y ese abordaje conjunto. Entonces, si ustedes escriben acá a esta dirección del Ministerio de Comercio Exterior, las mismas personas que vemos propiedad intelectual, vemos compras públicas, entonces pues estamos atentos a atender cualquier inquietud que pudieran tener. Y pues yo aquí finalizaría mi intervención y según los lineamientos pues, que han dado las compañeras del Ministerio de Hacienda, tendremos una etapa final para evacuar las preguntas. Muy bien, vamos a iniciar entonces con las preguntas hasta donde el tiempo que tenemos programado para el webinar nos lo permita. Vamos a ver. La primera pregunta es anónima y dice, ¿propiedades intelectuales de páginas web deben quedar a nombre de la institución contratante? Bueno, muchas gracias por la consulta. En el caso de las páginas web no se pueden solicitar como tal su inscripción en el registro. ¿Por qué? Porque la página web como tal tiene una serie de elementos que sí pueden gozar de protección por el derecho de propiedad intelectual. Y específicamente en derechos de autor pueden formar parte de esta página web fotografías, dibujos, diseños, el programa de cómputo, la base de datos. Entonces son elementos que forman parte de la página web y que por ende podrían ser inscritos de forma independiente y de acuerdo al tipo de obra, pero no hay una protección como tal de la página web o que la página web sea considerada una sola, una obra. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, a nivel internacional, ¿existe algún ente oficial que tenga un banco o base de datos de marcas donde se pueda corroborar la existencia de una marca a nivel internacional? Bueno, en este caso, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es el ente internacional rector en materia de propiedad intelectual.
Y sí existen bases de datos y que también tenemos a disposición en la página web del Registro Nacional donde se podrían hacer las consultas. Recordemos que las marcas son nacionales, ¿verdad? Son territoriales, sin embargo, están a disposición estas bases de datos para que puedan hacer la consulta. Y también recientemente se incorporó un servicio en línea que se llama el WIPO Publish para precisamente a través de la base de datos en línea puedan hacer búsquedas y puedan ver el estado de su expediente también, y además previo a haber hecho la búsqueda de la marca para verificar que no exista una marca similar ya solicitada o inscrita en el registro. Muchas gracias, doña Gabriela. ¿Qué pasa si una institución contrata la diagramación de un libro? ¿Eso está protegido por los derechos de autor? En este caso, entiéndase, digamos, o estoy entendiendo el tema de la diagramación como un asunto más de forma, ¿verdad? Que de creación intelectual. Entonces, ahí básicamente es, o sea, es más bien de estética de la obra, y por ende ahí el autor es quien obviamente sería el titular del derecho moral, y si es una institución la que contrata esta diagramación, salvo que haya un aporte intelectual, no tendría la protección como tal de obra, porque no podemos decir que haya como tal un aporte hacia la obra que había sido previamente creada, sino simplemente un aspecto de forma, de darle forma a la obra que ha sido previamente creada. Muchas gracias. ¿Los sistemas de información desarrollados por una institución pueden ser registrados como propiedad intelectual? Los programas de cómputo, las bases de datos que hayan sido desarrollados en una institución, porque recordemos que siempre el desarrollo va a ser de una persona física. Aquí pues tenemos también una figura y una ficción jurídica que también permite nuestra legislación, que es la figura de la obra colectiva, en aquellos casos donde hayan participado una gran cantidad de personas, donde no se puede establecer qué hizo cada uno de ellos y qué derechos le correspondería sobre la obra. Entonces, esa es la única figura bajo la cual sí permite nuestra legislación inscribir la obra bajo la titularidad de esa institución o de esa empresa con una representación del derecho moral, porque en realidad los titulares del derecho moral no están identificados. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Kenneth Sevilla. Para obras artísticas internacionales donadas como producto de un simposio, ¿quién es el propietario? Carecemos de los permisos de los artistas y no podemos localizarlos para restaurar las obras. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí tendríamos que, tenemos ahí que tal vez irnos a ver si tenemos el contrato de donación, y esa sería, digamos, tenemos que partir de qué se nos está permitiendo hacer, y por ende sí tendríamos que tener esa claridad. Si simplemente nos dicen como institución se le dona esta obra, en realidad ahí no podríamos decir que la institución ahí podría hacer modificaciones, reproducciones o algún tipo de restauración. Habría que irse al contrato para ver qué facultades tiene en este caso la institución. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta
es anónima y dice, cuando la institución realiza contrataciones para el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿quién es el titular de la obra que se adquirió en relación con la propiedad intelectual? Las aplicaciones móviles también se consideran parte protegida, obras protegidas por el derecho de autor, son programas de cómputo también y gozan de protección, y en este caso, al haber una contratación para la elaboración de esa aplicación, y como les mencionaba, quien contrató, entonces en este caso la institución, sería quien tiene los derechos a explotarlo, salvo que en el contrato se haya definido otra cosa. En el contrato podría decirse que la persona, el creador del creador de la aplicación va a poder hacer ciertos usos, podría decirse que va también a tener algunas ganancias. Ya eso pues va a depender de la negociación y de lo que está estipulado en el contrato, o en este caso si es una institución en la licitación. Muchas gracias. Los diseños arquitectónicos y planos de construcción de obras registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica quedan incluidos dentro de los derechos de propiedad intelectual y los que no se registran en dicho colegio también. En este caso, recordemos que sí, los planos, los diseños arquitectónicos que cumplan con la característica de originalidad, sí estarían protegidos por el derecho de autor. Les mencionaba en mi exposición que el derecho de autor nace con la creación y no con la inscripción. Entonces, aun y cuando no estén inscritos en el registro de propiedad intelectual, ¿verdad? Porque si bien es cierto, están, como mencionaba la persona que preguntaba, en el Colegio Federado, en el registro de propiedad intelectual, que es el ente administrativo que se encarga de la inscripción, no estarían inscritos, pero igualmente gozarían de la protección. Les comento adicionalmente que esta categoría puntual de diseños arquitectónicos y de planos no es muy común que se inscriban en el registro. Son muy pocos los que con el transcurso del tiempo están inscritos, pero sí gozan de protección, sí pueden ser consideradas obras artísticas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Lorely y dice así. Quisiera entender cómo se maneja la propiedad intelectual en el diseño de obras de infraestructura. ¿Debería quien diseña ser el inspector de una obra que ejecuta otra empresa en caso de modificaciones en campo del diseño original? ¿Aplicaría esta condición una justificación de propiedad intelectual, ya que las minorías y el criterio experto para llegar al diseño de una obra es propio del profesional contratado para el diseño? Esta es una pregunta muy técnica. Yo acá lo que le podría decir es que desde el punto de vista del derecho de autor, y como lo mencionaba en la anterior pregunta, gozan de protección como obras artísticas, pero ahí pues va a depender del contrato, y hasta donde yo conozco y en la práctica, pues no necesariamente el diseñador, el arquitecto, quien lo haya diseñado, va a ser el que va a ejecutar la obra, pero esto debe estar bien definido a nivel contractual. Muchas gracias. En caso de contratar el desarrollo de alguna herramienta tecnológica como sistemas, aplicaciones, páginas web, etcétera, ¿cuál sería el procedimiento para que la institución como contratante quede con los derechos de esas herramientas para que no haya un reclamo posterior por parte del proveedor desarrollador? ¿O queda implícito al realizar dicha contratación? Yo le haría dos recomendaciones. Una,
sería que siempre en las contrataciones esté bien estipulado y haya una cláusula de propiedad intelectual para que quede definido qué es lo que le va a corresponder a la persona desarrolladora y que a la institución. Normalmente en temas de desarrollo de software, todos los derechos patrimoniales le van a corresponder a la institución y asimismo también la entrega del código fuente, los manuales técnicos, y el manual de usuario y toda la documentación respectiva, ¿verdad? Pero eso, y como lo he venido diciendo, pues va a depender y puede ser variado de acuerdo a la negociación de las partes. Pero entonces sí es importante que esté claramente estipulado en la contratación una cláusula de propiedad intelectual, de los derechos de propiedad intelectual, para que quede definido a quién le van a corresponder y qué debe entregar el creador, en este caso del programa de cómputo. Y pues adicionalmente, para seguridad jurídica y publicidad registral, podrían también solicitar la inscripción del desarrollo del programa de cómputo como una obra literaria. Básicamente para efectos de inscripción, que repito, no es obligatorio, ¿verdad? En este caso, y si el contrato está muy claro a quién le corresponden los derechos, pues aun y cuando no se inscriba, se puede accionar en el caso de alguna infracción al derecho de autor. Pero la inscripción es facultativa, es sencilla, es barata también en derechos de autor, aunque pues los programas de cómputo tienen cierta complejidad en virtud de la documentación que deben presentar, código fuente, manual técnico, manual de usuario, e indicar cuáles son las licencias que se utilizaron para el desarrollo de la obra, los contratos de licencia, entre otros, ¿verdad? Ahí pues yo le recomendaría que se acerque al registro, al CATI, para poder, digamos, poder orientarle un poco más ya específicamente en cuanto a la inscripción ya del programa. Muchas gracias. Si una institución contrata la elaboración de un video para capacitaciones o charlas, ¿de quién serían los derechos de autor? ¿Tendría la institución que contar con permiso para utilizarlo? Esta nuevamente hablamos de contratación, aunque la figura en este caso sea un video, una obra audiovisual, en virtud de que se trata de una contratación en la cual se le pide a una persona física que realice la obra bajo ciertos parámetros, ciertas características, determinado plazo, ¿verdad? Y todas las pautas que están establecidas en el contrato de elaboración o en la licitación, en principio, y salvo que las partes decidan otra cosa, le va a corresponder a la persona o en este caso a la institución que contrató. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta también es anónima. Dice, con respecto a derechos de autor en desarrollo de software de venta de licencias, la unidad de proveeduría institucional me indica que no aplicará contrataciones por medio de la figura de proveedor único según el artículo 3, inciso C de la ley y el artículo 7 del reglamento. Este proveedor de servicio tiene los derechos de autor de un sistema web que la institución requiere actualizar a la última versión. Ellos son los dueños del código fuente y brindan en el servicio la implementación, actualización. ¿Quién es autora intelectual y posee la propiedad de la marca Avatarsis? ¿Podría aplicar como proveedor único o no? Bueno, espero haber entendido bien la consulta. En este caso, el proveedor del programa de cómputo sería el titular del derecho que le está otorgando una licencia a la institución, y efectivamente para poder hacer uso de los programas de cómputo de acuerdo con nuestra legislación, la Ley de Derechos de Autor, Ley de Procedimientos de Observancia y además el decreto de legalización de software que obliga a todas las instituciones en
del gobierno central usen diligentemente el software debidamente licenciado, en el caso de software propietario o bien software libre. Entonces, efectivamente sí se requeriría tener una licencia para poder hacer uso de esa herramienta. Si no contamos con la licencia, no podríamos como institución utilizarla, estaríamos haciendo un uso ilegítimo de una obra, en este caso un programa de cómputo protegido por el derecho de autor. Pero si más bien el caso es que esta persona desarrolló para la institución y no les dio y no tienen el código fuente, pues entonces ahí habría que irse a nivel del contrato para ver si a nivel contractual, a nivel de la licitación, se le había obligado a esta empresa creadora la entrega, o hasta qué punto ellos tienen los derechos patrimoniales. Ahí sí pues habría que entrar a revisar el contrato, porque si partimos de que hubo un contrato de elaboración y de creación de este programa, pues en principio pareciera que le correspondería a la institución, ¿verdad? Entonces esas son las dos aristas. Muchas gracias. ¿Qué establece la ley cuando un proveedor, vendedor, aplica una marca y modelo propia no patentada a un producto de un fabricante oficial? No me quedó muy clara la pregunta, pero en este caso, si para hacer uso de una marca, pues tendría que ser mía, digamos, haberla creado yo y tenerla inscrita para efectos de poder imponerme a que otros terceros la utilicen. Pero si yo voy a utilizar una marca de un tercero, tengo que tener la debida licencia para poder utilizarla. Si estoy inscribiendo una marca que es de un tercero, y aunque esta no esté registrada, esa persona o esa empresa podría oponerse en base al uso anterior, aunque no esté registrada la marca. Muchas gracias. ¿Qué pasa en el caso de software licenciado, pero que está hecho para ser parametrizado según la necesidad de la institución y no un software que resulte funcional solamente con la instalación? Esa parametrización que contrata la AP para que se adapte a su entorno se puede proteger con PI, pues es un ambiente propio de la institución. Es también una pregunta un poco técnica que habría que entrar a profundizar, pero en realidad, si la persona o la empresa creadora del desarrollo no da la autorización o no está a nivel contractual la posibilidad para la institución de que haga estas modificaciones o estas actualizaciones, podría pensarse que la empresa o la persona podría hacer algún tipo de reclamación. Sin embargo, en la actualidad, pues sí es muy común que ya estos tipos de contrataciones ya establezcan la posibilidad de que lo haga la misma persona que lo realizó, o se deje abierta la posibilidad a un tercero, o que lo hagan funcionarios de la institución. Pero ahí habría que entrar a analizar lo que esté establecido a nivel contractual. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿dónde se pueden conseguir esa guía de criterios de Canadá? Con todo gusto nosotros le podemos trasladar el enlace a las compañeras de la Dirección de Contratación Pública o a las compañeras del Ministerio de Hacienda que están liderando esta capacitación, para que se las hagan llegar. Porque ahorita es un poquito complicado, digamos, darle la dirección web exacta, pero podemos canalizarlo a través de las compañeras con todo gusto.
Gracias, doña Leonor. Las siguientes son 2 preguntas. Dice, ¿qué pasa con el tema de propiedad intelectual para el desarrollo de software específico? Es necesario que la administración los registre. Me parece que de esto ya se conversó. Si es así, entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué sucede con la propiedad intelectual de aplicaciones de software tipo machote que le venden la misma aplicación a todas las instituciones con restricciones de uso y manejo de los datos, modificaciones para la institución? Deben estar estas licencias registradas en el registro de la propiedad? En este caso, como bien señala la persona que consulta, estamos hablando ya no de la elaboración específica del programa, un desarrollo específico para la institución, sino ya de un desarrollo preexistente donde la empresa ya tiene el programa y lo que hace es emitir o brindar licencias a distintas instituciones. En el caso de las licencias, que se equivaldrían, digamos, a autorizaciones para hacer uso de estas obras, pues sí son un contrato y hay que atender a lo que está establecido en estas licencias. Y respecto a la inscripción de las licencias, es facultativa. Al igual que es facultativa la inscripción de las obras, es facultativa la inscripción de las licencias. Pero en este caso, quien muy probablemente sería el interesado. Vamos a ver las siguientes preguntas. Si mientras tanto encontramos alguna que sea de doña Leonor y si no, pues vamos cerrando el evento del día de hoy. Pablo Monge nos consulta y doña Leonor, usted me dice si esta es suya y si no, terminamos. Una recopilación de información cuya fuente son libros, revistas, artículos periodísticos, etcétera, ¿se pueden proteger de alguna forma? Creo que esa es de doña Gabriela. No sé, Leonor, usted me indica. ¿Sí? Muy bien. Bueno, debido a las circunstancias técnicas que hemos tenido en el webinar de hoy, vamos a ir cerrando este evento en este momento. Queremos darles las gracias a doña Leonor nuevamente, a doña Gabriela, aunque creo que ya en este momento no nos está escuchando, por habernos acompañado esta mañana y brindarnos la facilitación de estos temas. A todas las personas que nos acompañaron, también les agradecemos por haberse conectado a este webinar. Les recordamos que pueden consultar grabaciones dentro de algunos días en los espacios que se les indicó en preguntas y respuestas, tanto en el subsitio de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, como en la página de YouTube del Ministerio de Hacienda. Esperamos que puedan conectarse a los próximos eventos que tenemos programados para ustedes. Y nuevamente, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.